Continuamos en el Mañana News de La Octava y ahora saludo a Laura Reina, directora del Laboratorio de Tecnología y Política Pública. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Oye, justamente ayer estaba leyendo un artículo que escribiste para el periódico El Universal, hablando justamente sobre los retos que tenemos, no solamente en tecnología, pero también en la protección de datos personales con el tema de las pruebas del coronavirus. Sí, básicamente lo que estoy planteando es que es muy difícil la exigencia o la discusión a nivel nacional y a nivel global de cuántas personas hay infectadas por COVID. Ningún país lo va a tener. Entonces, esa pregunta periodística, particularmente como se está haciendo en Ciudad de México, como se ha hecho a nivel nacional también, respecto de cuántas personas hay infectados, hay que aceptarlo. Ningún país lo va a tener. Y particularmente en México tenemos ese reto de que nunca hemos tenido datos exactos respecto de las Estamos teniendo un problemita ahí de audio. Justamente estamos hablando de cómo, ojo, ningún país, y lo decía muy bien Laura, ningún país puede realmente poder tener los datos exactos sobre una pandemia, por varias razones. Pero la primera es porque es un fenómeno que no se conoce. Y la única forma de poder conocer qué es lo que está sucediendo con todas las personas es a través de un censo. Obviamente hacer un censo es físicamente imposible en tiempos de pandemia. Ahora, también la enfermedad, tomemos en cuenta que la enfermedad va avanzando en diversos puntos. Ahora, si imagínense que tienen 10 personas en su colonia y a las 10 personas le hacen la prueba y de las cuales solo 2 personas salen infectadas. Ah, ¿cómo confirmas? Ah, perfecto. ¿Quiere decir que las 8 personas están bien? No, no quiere decir, porque quiere decir que tal vez en algún punto ellos venían desarrollando la enfermedad y hasta después se van a presentar los síntomas y la confirmación de la enfermedad. Por lo tanto, es imposible saber en todo momento cuál es la situación de todas las personas. Tendría que hacerse algo reiterativamente. Ahora sí está de nuevo la comunicación con Laura Reina, directora del Laboratorio de Tecnología y Política Pública. Laura, nos platicabas justamente sobre los esfuerzos que hacen los gobiernos para poder conocer la dimensión del problema y cómo tiene limitaciones técnicas y también pues prácticamente teóricas. Claro, lo que pasa es que de fondo es muy difícil saber con exactitud cuántas personas están infectadas por COVID, porque, digamos, esto está basado en estimaciones. Así es como históricamente se ha hecho la política pública en México. Entonces, exigirle algo distinto al subsecretario Gatell es desconocer cómo se hace política pública en México. Y tal vez eso, lo que planteo es que detrás de esa conversación hay una que no nos ha gustado y que es muy incómoda tener, y es cuál debe ser el manejo de datos personales por parte del gobierno. Vaya, hasta ahorita en México existen más de 820 maneras en las cuales el gobierno federal maneja información de datos personales. Entonces, no sé si recuerdas, hace algunos meses estaba esta discusión respecto de si el INE o si el gobierno de la República debería de tener estos datos concentrados en una base de datos. Entonces, cuando empezamos a decir, oye, pero ¿por qué en Corea sí pueden hacer esto? Es porque en Corea tienen muy clara su política de datos y con ello pueden utilizar tecnología como biométricos, como todo tipo de identificación facial, incluso hasta inteligencia artificial, para desarrollar políticas públicas para atender COVID. En México, como siempre hemos utilizado un tema de estimaciones en lugar de registros certeros, a razón de la desconfianza, pues va a ser muy difícil que lleguemos a este punto y por eso estamos sujetos al modelo Centinela. Claramente, justo este modelo Centinela que había sido bastante polémico, no quiero decir controversial, pero pues fue un poco polémico porque se esperaba y se entendían ciertas cosas y también creo que hubo una falta ahí de delivery político para poder explicarlo mejor el tema del modelo Centinela. Sin embargo, es una política pública que puede funcionar. Ojo, no tiene que ser la misma en todos los lugares del mundo. Esto se ve muy bien en el lesson drawing en política pública, que la forma en la que se hace en un lugar no necesariamente se tiene que hacer en otro. Y en México se optó por la capacidad instalada y por la experiencia que se tenía en 2009 con el modelo Centinela. De ahí que se vuelve bastante complicado poder hacer las comparaciones entre los países y eso es muy preocupante. ¿Cómo has visto este tema de las comparaciones?
Lo que pasa es que justamente, como bien mencionas, es muy diferente la manera en que cada país ha decidido atender el número de infectados. Hay países que, a razón de que tienen otro tipo de modelos mucho más basados en estadística, digamos, menos en muestreo y mucho más en el registro de la población que ya cuentan, digamos, dándole seguimiento a las personas enfermadas muy, muy puntual, muy de control de Estado. Pero, por ejemplo, a nivel de tecnología y política pública hay tres modelos principales a nivel global de cómo se manejan los datos de las personas. Está el modelo asiático, que es uno de control del Estado y que tienen toda la información de las personas. Está el modelo europeo basado en los usuarios, en el cual, por ejemplo, Theresa May, cuando era ministra del Interior en Inglaterra, borró la base de datos de biométricos de las personas. Y, por ejemplo, ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Sí? Theresa May en 2011 borró la base de datos de biométricos de las personas por la lógica de tener la información de derechos humanos por encima de que el Estado controle la información. O si no sé si recuerdas en España el tema de derecho al olvido. Claro. Mientras que en Estados Unidos está el modelo de que las empresas de tecnología son quienes tienen la información. En América Latina no tenemos una posición al respecto. Y tenemos un poquito de Europa y un poquito de Estados Unidos y un poquito de Asia. Y el problema de hacer leyes basadas en modelos como Copenhague para aplicarlas en Ecatepec es que son circunstancias totalmente diferentes. Entonces, en México, en Latinoamérica, no tenemos una propuesta de política de manejo de datos basados en la desconfianza en las instituciones, en que tampoco tenemos las grandes empresas como las que tienen en Estados Unidos y porque también la defensa del usuario es algo muy incipiente. Y me parece que es momento de tener, COVID revela muchas cosas, ¿no? Esta exigencia de que por qué el modelo Centinela no es más preciso es no entender que en México siempre hemos tenido un manejo de muestreo estadístico basado en, digamos, en... no tanto en registros certeros, sino más en especulaciones o proyecciones, es olvidar eso y es momento de tener esa conversación. Muy difícil, pero muy importante. Claro, exactamente. Creo que abres una caja de Pandora ahí cuando dices que el COVID ha revelado muchísimos problemas. Y bien recordabas que hace tan solo unos meses traemos esta discusión entre la Secretaría de Gobernación y la autoridad electoral en compartir las bases de datos de las y los electores, una tarea que el gobierno tiene pendiente, tener el registro único de los habitantes, un registro único, la cédula de identificación. Teniendo este pilar de una forma más estructurada, una vez que tengamos problemas coyunturales como el del COVID-19, el manejo de la información sería más óptimo. ¿Tú cómo ves el caso de la cédula de identidad en México particularmente? Bueno, en la cédula de identidad hay que entender que hay diferentes conceptos. Una cosa es el registro de población y otro es la cédula de identidad. Para poder tener una cédula, digamos, toda esta idea de biométricos que intentó Calderón, tenemos que tener un muy buen registro de la población. Y nuestro registro es la CURP. Pero lamentablemente la CURP no está depurada. Hay al menos, en la última vez que lo revisé, 200 millones de personas registradas en la CURP cuando te dice INEGI que aproximadamente somos 125 millones de mexicanos. O sea, sobran alrededor de 75 millones. Entonces, construir una base de datos o una identificación con cédula cuando no tienes una base de registro es muy complicado. Hay quienes han dicho hay que mejor tirar la CURP, retomar, o sea, lo que dice Gobernación, retomar lo que hizo el INE y de ahí construir un número único. Es una discusión muy importante porque, como bien sabemos, para muchas personas el confiar en las instituciones del Estado mexicano para que tengan tus datos para la toma de decisiones, el peligro es como lo que está sucediendo a nivel global de la discusión. Bueno, ¿queremos el modelo asiático con un control autoritario del gobierno o queremos el modelo basado en libertades, más europeo, más norteamericano? Y la pregunta en México es que no hemos querido tener esa discusión. Y es una discusión, como bien dices, una caja de Pandora, pero es una discusión importante porque nos lleva entonces a poder tener herramientas o no para atender retos como este.
Y va desde, por ejemplo, no solamente cuántos infectados hay en COVID, que eso es una discusión totalmente diferente, pero que yo creo que revela esta pregunta de fondo, pero es cuántas camas necesitamos para cuántos habitantes, cuántos doctores por cuántos habitantes, cuántos ventiladores por cuántos habitantes. Y la noria en la pregunta de cuántos infectados no nos permite discutir el día después. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho, que la discusión pública centrada en cuántas personas hay infectadas en lugar de cómo le vamos a hacer el día después. ¿Cuántas personas tienen una pyme? ¿Cuántas familias van a necesitar un apoyo gubernamental? Toda esta información, lo que tiene ahorita el gobierno federal, y ni siquiera me estoy metiendo en la discusión local, es que cada gobierno tiene, o cada institución tiene su propia base de datos que no se hablan entre ellas. Entonces, por ejemplo, por un lado está el extinto Seguros Popular, por otro lado está la base de datos del IMSS, por otro lado está la base de datos del ISSSTE, y no se hablan entre ellas. Eso nada más por el sector salud, pero imagínate cuando ya quieres cruzar otro tipo de información. Y el tema es que de fondo la tecnología que se usa es distinta. Hay 820 diferentes maneras en que se manejan las bases de datos en la Administración Pública Federal, de acuerdo a Gobernación en 2016. Entonces, ¿cómo está ahorita? Es un mapeo muy complicado, muy difícil, pero que la tecnología sí puede resolver. Claro, estoy completamente de acuerdo. La tecnología tiene que ayudarnos a poder crear soluciones. Sin embargo, antes de poder ayudarnos a crear soluciones, necesitamos pilares muy claros sobre los cuales esa tecnología pueda avanzar o sostenerse. Y en este caso, creo que das en el punto sobre el manejo de los datos personales, que nos ayudaría en esta situación de una forma muy distinta, dependiendo del modelo que tengamos. Pues Laura, muchísimas gracias por esta colaboración, gracias por poner el dedo en la llaga y también gracias por levantar la voz en una discusión que hace falta y que sin duda seguiremos teniendo. Estos espacios son tuyos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a tu auditorio por su tiempo. Muchas gracias, Laura.